Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. Seguimos con resultados de la encuesta nacional de bullying homofóbico. Y nos estamos platicando con Roberto Baeza, pues afuera del aire de lo que estaba representando. Me llama la atención los estados. El Distrito Federal se lleva de calle a todos los demás, ¿no? Son 327 de 1.273 respuestas que se identificaron como personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queers. Me llama la atención por qué metieron a queer en México. Muy nuevo, ¿no? Es muy nuevo, pero además la integralidad de la encuesta sí teníamos que, en población se refiere, tenía que estar presente, ¿no? Y de alguna manera contemplar a la población queer era ser inclusivos e integrales con la encuesta. Oye, por ejemplo, de estos resultados, ¿cuánta gente se identificó como queer? Aproximadamente entre 10-15 personas, es una aprox, porque ya específicamente, bueno, en la presentación vienen junto con pegados intersexuales y queer, lo cual no está bien evidentemente, sin embargo sí en la encuesta es una aprox más o menos. Es como muy interesante, sí, ¿no? Sobre todo el intersexual, bueno, no es una identidad, pero queer sí, es una identidad nueva, comillas, en México. Sí, y además, bueno, no creíamos que fuéramos a tener también tanta población queer contestando la encuesta. Para nosotros pudiera ser mínima la cantidad, sin embargo, sí es mucha. Representativamente. Sí, claro, por supuesto, sobre todo por un rollo de experiencias y cómo lo están asumiendo en las escuelas. Entonces eso es muy interesante saber también. DF 327, Estado de México se baja a casi más de la mitad, 105, y de ahí Jalisco 72, Veracruz 69, Nuevo León 62, Quintana Roo 61, Baja California 24. Los demás estados no están representados aquí, pero no los tengo aquí en esta hojita, o se fueron a 2, 3, ¿ahí qué pasó? No están representados en la encuesta porque queríamos tener cantidades mucho más pues abundantes en la presentación, pero sí están cuantificadas en un informe muy específico, ¿no? Y la otra es, bueno, la maravilla de las encuestas es eso, ¿no? Quien no salió te indica, por lo tanto, trabajo que hacer allí. Trabajo que hacer y además las estrategias que estás realizando en ese momento o con los proyectos en el diseño demuestran claramente que la metodología tiene que ser otra en otros estados. Que recuerdes los estados que menos contestaron, por ejemplo. Del sur, evidentemente. Oaxaca, estoy pensando, me acuerdo. Del Tabasco, norte, Tabasco, a pesar de que hay muchos nodos en cuanto a actividades de derechos LGBT sin embargo el acceso a redes sociales también es muy limitado. ¿Tu lectura que harías sería eso? ¿Acceso a internet o básicamente un trabajo de presencia LGBT, de activismo LGBT o de decir, bueno, sí soy gay, sí soy lesbiana? Sí, creo que son tres cosas principalmente. La estrategia de las redes sociales y de medios de comunicación en la web es un punto. La onda de asumirse como tal, ¿no? Con alguna orientación o con alguna identidad, que obstaculiza también el responder a este tipo de proyectos y por supuesto que las organizaciones de sociedad civil, las y los activistas, que también es una chamba de ellos, ¿no? Estar impulsando estas cosas. En tipos de acoso o de bullying, vamos a dejarle en acoso por lo que mencionabas, más del quizás el 90% fueron insultos o burlas, 20 y tantos % golpes, discriminación, aunque sería interesante ver la pregunta o ver qué entienden ellos, se sube al 60%, señalamiento y exhibición se sube otra vez por ahí del 70 y tantos %, y amenazas y extorsiones por ahí del 15%. Entonces, lo que les está pasando más a las personas que se sumen LGBT en las escuelas por acoso escolar son básicamente dos cosas: insultos y burlas, y señalamiento y exhibición. Señalamiento y exhibición. Y bueno, cabe recalcar que la encuesta, algo interesante que muestra es que el 60% de la gente que contestó que había sufrido algún tipo de bullying por homofobia lo presentó en etapa secundaria.
Eso nos sorprendió mucho porque creímos que era en preparatoria, ¿no? Lo cual no es cierto. Bueno, al menos la encuesta así lo menciona. El 60% del cual, también del 100% de las personas que sufrieron algún tipo de bullying, el 30% lo empezó a experimentar en la primaria. Es decir, se duplica de primaria a secundaria muy fuerte. Básicamente la adolescencia, ¿no? Como la explosión de la adolescencia. Básicamente, ajá, y bueno, ahí habla desde luego que el refuerzo del rol del género masculino y femenino sí son mucho más marcados en la secundaria. Los datos ahí están, son impresionantes, digo, son buenos. ¿Qué se hizo para sobrellevar la experiencia? Y platicamos, Pastel es como muy interesante porque es más de la mitad, quizás, lo que hizo fue aceptarse y asumir su identidad. Y bueno, de ahí, ¿no? Salieron del closet, que no forzosamente es Claro. tener que asumirse, sino, más bien lo sacaron, ¿no? Así es. Lo sacaron del closet. Tomar represalias de manera personal, es decir, como contraatacar, sin tener que asumirse y sin tener que salir del closet, y de plano cambiarse de escuela. Sí, y bueno, es interesante porque ahí es un filtro que tiene que pasar un estudiante de violencia terrible. Oye, y por ejemplo, del nivel de escolaridad de los encuestados, es interesante porque muchos ya tienen la licenciatura, es decir, gente que ya pasó la discriminación, ya pasó el acoso y el bullying, y bueno, hoy contestó esta encuesta. Y de ahí, muy interesantemente, los que están en prepa y en bachiller, que seguramente la vienen sufriendo desde la primaria y secundaria. Y además la percepción de riesgos y de violencia es mucho más evidente después de que terminas una licenciatura, justo por las herramientas que tienes para enfrentarte a la vida cuando te presentas en un asunto de discriminación, ¿no? Y es muy claro, vuelvo a repetir, el rollo de los 20 y tantos o de los 18 a los 35 años es población que ya está terminando la licenciatura. Ya hay un proceso de reflexión, ¿no? Y ya hay un proceso de asumir el tipo de violencia que vivieron, y además nos habla también de que si no está la gente en la secundaria percibiendo este tipo de violaciones, quiere decir que tenemos que hacer una chamba mucho más de sensibilización y de respeto a los derechos humanos. Ahí es donde yo le quiero entrar, digo, los datos ahí están, la información, tenemos muy poco tiempo. Más allá de lo LGBT, necesitamos entrarle, ojo con lo que voy a preguntar, no le hemos entrado bien como sociedad, como grupos, como organización, como sociedad civil, como gobierno, a empoderar derechos sexuales y reproductivos de la población, independientemente de la orientación. Sí, evidentemente no, y bien lo comentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y algo por lo que aboga la COGES es el firmar México tratados internacionales y nacionales. Sí nos permite que garanticemos, además la implementación de estos, nos permite garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes de manera general, ¿no? Y en ese sentido es que documentos como la Declaración Ministerial son aliados importantes en el ejercicio del respeto a los derechos, y para hacer una exigibilidad y justiciabilidad de los mismos. No le hemos querido entrar porque además el gobierno pues es un tanto conservador, porque las políticas públicas no tienen un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, de diversidad sexual, el reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en derechos sexuales y reproductivos. No hemos reconocido aún las orientaciones ni las prácticas sexuales a sí mismas, ¿no? Y luego viene el rollo de la minoría de edad y bueno, tiene, o sea, es todo un rollo del contexto histórico, político, económico y social que sí permean mucho las juventudes, y eso es algo por lo que siempre estamos abogando, ¿no? Tenemos bien poquitito tiempo, en un minuto, digo, técnicamente acaban de dar a conocer, los medios creo que les han recibido bastante bien. Bastante bien, digo, medios como El Universal, La Jornada, el Canal 11, Televisa, nos han estado haciendo reportajes muy interesantes, ¿no? Que están mostrando más allá de los porcentajes, las experiencias. Eso es algo que a nosotros nos interesa mucho. A la gente le interesa. A la gente le interesa en la medida en la que tú vislumbras y visibilizas una experiencia de una persona gay, lésbica, bisexual, etcétera. En esa medida tomas las acciones, ¿no? Claro, porque además los testimonios ahí están, digo, las dinámicas son distintas. Ahí están los testimonios que por supuesto pues ahí está el dolor, ¿no? O sea, en los testimonios está el dolor. Yo me quise ir por los números, me parece que son lo bruto, ¿no? Lo que nos da ahí la información. Evidentemente hay un montón de trabajo que hacer. Yo le quiero agradecer a Roberto Baeza, coordinador, miembro del comité coordinador de esta coalición de jóvenes por la educación y la salud sexual, que nos vino a presentar
los resultados de esta primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico que realizaron la Youth Coalition, COGES y el foro NH. Y bueno, dejarte las puertas abiertas para que vengas y hablarnos más, porque seguramente hay como muchos aristas por demostrar. Sí, seguramente. No quisiera tampoco dejar de mencionar a los 3 grupos que estuvieron impulsando esto. Y bueno, lo más reciente y lo más emocionante que nos pasó es que en conjunto con IDAO, que es una campaña a nivel internacional que ha pegado como el bullying homofóbico, y la UNESCO nos han pedido aportar como país a un informe internacional sobre bullying homofóbico con esta encuesta. Entonces, algo maravilloso que a nosotros nos ha emocionado bastante. Pues ahí está esta información.